Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros Gino Lorenzini, magíster en finanzas, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Harto tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar aquí en el Sí, Luis, informativo. ¿cómo está? Bueno, vamos a hablar hoy día de un proyecto que se está viendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Que tiene que ver con los retiros. Lo hemos conversado varias veces acá en este mismo espacio con el diputado Enrique Ly, que está impulsando con dos proyectos. La semana pasada estuvo acá también la diputada Pamela Giles, quien también está apoyando este proyecto del séptimo retiro, que sería, ¿cierto?, oficialmente. Estamos justamente con Gino Lorenzini para conversar de este tema, porque además viene a dar algunas charlas sobre este mismo proyecto que se está viendo en el Congreso. ¿Por qué es bueno hoy día hacer un proyecto de retiros cuando el gobierno, el actual gobierno, dice que esto perjudica, ¿cierto?, la economía, hay inflación, como ocurrió con los retiros anteriores? A ver, primero hay que educar. Los retiros anteriores, yo recuerdo, si la gente lo recuerda, decían que la gente se iba a comprar televisores, que iba a gastarse la plata, que la iba a malgastar y que iba a generar una inflación terrible. Los resultados que muestra el Banco Central es que la deuda de los chilenos, primera vez que llegó a cero, la gente pagó sus deudas, invirtió en bienes durables, invirtió en emprendimientos y se generó el mayor crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 20 años entre 2020 y 2021. Por otro lado, la inflación, recordando los datos de inflación, los pueden revisar, la inflación con dos retiros el 2020 fue de apenas 2,2%. La inflación de verdad fue posterior a la guerra de Ucrania. El 2022, 2 años después de los retiros, fue un 13,3%. Entonces no fue consecuencia de los retiros, fue consecuencia de la guerra en Ucrania que hizo subir el dólar, el petróleo y una serie de insumos como el pan, etcétera, etcétera, que generaron la inflación. Entonces, primero los retiros no generaron inflación, bajaron la deuda de los chilenos, generaron crecimiento económico, porque la gente usó sus recursos de forma sabia e inteligente. Entonces, en ese contexto el diputado Ly presentó dos proyectos, uno para retirar un 15% y otro para justamente los temas de los dividendos. La gente no puede pagar hoy día dividendo porque sube la UF después del 2022 y prácticamente el dividendo puede perder la casa. Entonces, uno de los proyectos es pagar el 50% de los fondos destinados a la primera propiedad. Entonces, ¿cómo sería lindo hoy en día que la gente que está endeudada, pagando en UF todos los meses, que pueda pagar su deuda y viva su vida tranquila? Es la mejor inversión para tener un retorno, estar en su casa la va a cuidar. Entonces, acá la lógica de pensión se mantiene, pero de una forma más inteligente. Entonces, la verdad que están estos proyectos fusionados y yo lo que invito a toda la gente de Arica, en especial al diputado Vlado Mirosevic, al diputado Maya, que reevalúen el tema del retiro, porque finalmente hoy en día se están viviendo tiempos económicos muy malos. La gente necesita un impulso positivo para reactivar la economía. La economía también tiene mucho de psicología, entonces hay que unirnos para que en septiembre, que se vota esto en la sala de la Cámara de Diputados, se apruebe, y para eso necesitamos que todos los diputados se vayan sumando al tema del retiro. Obviamente que con los mitos de la inflación, mucha gente dice, pero genera inflación. No. El 2020 ocurrieron dos retiros, la inflación fue 2,2%. 2022, después de la guerra de Ucrania, se dispara la inflación a 13,3%. Ahora, he escuchado yo a algunos parlamentarios que están a favor del retiro, que dicen que uno de los temas que también no solamente hubo inflación por el tema de los dos retiros, sino también hubo mucho circulante en el mercado por el tema de que este mismo gobierno, ¿cierto?, cuando eran diputados, el presidente Boris y todo su equipo, le solicitaron, y también al presidente en ese tiempo, el presidente Piñera, que se acuerda que subió los IFE. Entonces que no, que tenía que ser un IFE universal. Y todos los chilenos recibieron un IFE todos los meses, casi un año, de un año 176.000 pesos más o menos, sí. Que incluso hasta los trabajadores de gobierno recibieron, que después decían que habían recibido IFE. Entonces eso también pudo subir un poco el... Absolutamente. Es que la inflación no se compone de un componente. La inflación son múltiples factores. Hay unos que pesan más que otros.
otros. El IFE obviamente que cuando tú das dinero y no hay producción atrás, porque mucha gente incluso dejó de trabajar porque no podía por el COVID, entonces si no hay producción y todos tienen dinero, suben los precios, efectivamente. Entonces el efecto IFE de hecho es superior el efecto IFE en la inflación que el mismo efecto de los retiros. Entonces es bueno un poco desmitificar este tema de la inflación y bueno, y para eso invito a toda la gente de Arica que mañana los invitamos a 21 de mayo 646, vamos a las 4 de la tarde a dar una charla pública con el diputado Lee para conversar de los retiros, para conversar del sistema de pensiones, para conversar del fondo F, que finalmente hoy en día la gente no sabe que los últimos 3 años todos los multifondos han tenido pérdidas y al final con un fondo F, que es meter la plata en un depósito a plazo, no es nada del otro mundo, podríamos retirar un 6%. De hecho, al otro lado de la frontera, en Perú, las mismas AFP tienen un fondo cero que invierte solo en depósito a plazo y renta un 17% al año. Entonces, la verdad es que a uno le llama la atención de que todos los multifondos de todas las AFP los últimos 36 meses tengan pérdida y las mismas AFP en Perú en el fondo cero, que es posible hacer un fondo sin riesgo, gana 17% en el año. La verdad es que necesitamos mejorar también el sistema porque entre más rentabilidad, a futuro podríamos tener más retiros. Ahora, hay un tema que muchos también se preguntan y dicen por qué hoy día los extranjeros pueden sacar su dinero si es que han han depositado en la AFP, ¿cierto? Efectivamente hay una ley. ¿Y por qué los extranjeros sí lo pueden hacer el retiro total de su... Retiro total. ¿Y los chilenos no pueden retirar un 10 o un 15%? Porque cuando se crea esta ley el año 81, los chilenos sí teníamos el derecho a retirar los excedentes de libre disposición sobre 20 millones, te jubilabas y retirabas todo. Y ese derecho hoy en día lo cercenaron, para ser bastante claro, y te exigen 350 millones. Nadie tiene 350 millones y por lo tanto no puede retirar. Entonces a los chilenos me dijeron, no puede retirar. Y el extranjero, que es profesional, que es técnico, retira el 100%. Entonces, claramente acá hay una discriminación arbitraria. No se está cumpliendo la Constitución. Entonces, acá no estamos pidiendo un favor con el tema de los retiros. Es un derecho constitucional, es nuestro derecho de propiedad de uso, goce y disposición, y que la gente ya demostró con 3 retiros que tuvo bastante sabiduría para pagar deuda y no se anduvo comprando plasma, como dice la Asociación de AFP. Bueno, un tema bastante interesante. Si usted, ya sabe, está a favor de los retiros, si no está a favor de los retiros, si piensa que a lo mejor usted no considera que tiene que retirar, bueno, vaya entonces este sábado a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde, en 21 de mayo 646, en la oficina del diputado Lee, vamos a tener una charla ciudadana para conversar del tema de los retiros. Y ahí va a tener todas las respuestas, consultas, lo que usted quiera, abierto al público, así que para que puedan asistir. Muchas gracias, por acompañarnos hoy día. Qué bueno verte después de tantos años. Sí, pues, tanto tiempo. Gino Lorenzini, magíster en finanzas, que nos acompañó hoy día, nos viene a explicar un poquito, ¿cierto?, qué pasa con los retiros que se está viendo hoy día en el Congreso. Vamos a una pausa y estamos de regreso.